Buen día para todos. El día de hoy les vamos a presentar la tarea 4. Debate la lengua materna como factor para entender la diversidad cultural y lingüística. Los integrantes del grupo son Laura Sofía Hostos Valencia, Yamile Martínez Calderón y la persona que les habla, Tatiana Ríos Reina. El contenido que les vamos a presentar es la introducción, el desarrollo temático, la propuesta pedagógica del grupo y la conclusión. A continuación presentaremos el foro virtual académico colaborativo sobre la importancia de la lengua materna en la formación del pensamiento crítico, la comunicación y la interacción social. Nuestro objetivo es analizar cómo la lengua materna que aprendemos desde nuestra infancia influye en la manera en que pensamos, nos expresamos y convivimos con los demás en nuestro diario vivir. También desarrollaremos el tema desde diferentes enfoques lingüísticos y sociales, integrando ejemplos reales de nuestro entorno. Aportes de la Aportes de la lingüística lingüística en la comprensión de la lengua en la materna. comprensión de la lengua. Según Science 2005, la lengua materna es clave para entender cómo pensamos y nos comunicamos. La estructura lingüística no solo organiza la comunicación, sino que refleja nuestra forma de contextualizar el mundo. Estudiar la lengua materna revela los mecanismos cognitivos tras nuestra interpretación de la realidad y la comprensión de ideas. Además, la lengua construye nuestra identidad cultural, transmitiendo valores y tradiciones. SAES 2005 reflexiona sobre cómo la estructura lingüística nos permite ser críticos sobre el lenguaje y su impacto en nuestra vida. En resumen, la lengua materna moldea nuestro pensamiento, la comunicación, la identidad, invitándonos a tener una visión crítica del lenguaje. La cohesión social en ambientes multiculturales se fortalece cuando se valoran la pluralidad lingüística y cultural. La sociolingüística muestra que el lenguaje es un factor clave en la inclusión y en la exclusión social. La discriminación por la manera de hablar, por ejemplo, el acento, el dialecto y la variedad indígena, pueden generar desigualdad y conflictos. También puede promover la cohesión, fomentar el respeto por la variedad lingüística, garantizar que los habitantes de distintas lenguas sean escuchados, crear espacios de diálogo intercultural. En aulas donde conviven estudiantes afrodescendientes, indígenas y mestizos, permitir que expresen palabras propias de su dialecto o lengua nativa, y crear un ambiente de reconocimiento y disminuir las tensiones culturales. La estructura de la lengua incluye niveles como fonología, morfología, sintaxis, semántica y pragmática, que no solo organizan el lenguaje, sino que revelan y moldean el pensamiento y la comunicación humana. Desde perspectivas lingüísticas como Polo 1986, quien distingue sistema, norma y habla, esta estructura actúa como un marco que facilita la cognición y la interacción social. La estructura lingüística impone categorías sobre la realidad. La hipótesis Sapir-Whorf sugiere que esto crea mundos lingüísticos únicos. Además, la lengua materna ofrece datos empíricos y perspectivas intuitivas que enriquecen la teoría lingüística, la cual a su vez profundiza en el entendimiento de esa lengua. Polo 1986 argumenta que la norma lingüística, usos habituales, se basa en intuiciones maternas, permitiendo descripciones precisas de gramática y semántica. Función metalingüística, pensar y hablar sobre la lengua. Para SAES 2005, la función de la metalingüística, como pensar y hablar sobre el lenguaje, permite entender cómo superamos
cómo influye en nuestro pensamiento y nuestra percepción, superando una visión mecánica, lo que fomenta un pensamiento crítico sobre el uso y el significado del lenguaje, mejorando la comunicación y estimulando la creatividad. En resumen, la función metalingüística desarrolla una visión crítica y reflexiva del lenguaje, mejorando nuestra conciencia y comunicación. El metalenguaje es la capacidad del lenguaje para hablar sobre sí mismo, analizándolo y describiéndolo. Esta función reflexiva permite desarrollar pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque ayuda a examinar cómo se producen los discursos, permite cuestionar significados, intenciones y sesgos. Facilita detectar discriminaciones o usos manipuladores del lenguaje. Desde la perspectiva de Loreda del 2009, el metalenguaje es fundamental para que los hablantes comprendan los mecanismos internos del discurso y no reciban el lenguaje como algo neutral, sino como una herramienta que puede usarse para incluir o excluir. Cuando un estudiante dice, el profesor usa la palabra tolerancia, pero el contexto parece significar aguantar al otro, no respetarlo, está analizando el significado y el uso, la intención de un signo lingüístico. Esta reflexión es un pensamiento crítico puro. La lengua materna tiene un papel relevante en el reconocimiento de la función reflexiva o la metalingüística del lenguaje, que se refiere a la capacidad de usar un lenguaje para analizar, describir y reflexionar sobre sí mismo. Desde la infancia, la lengua materna permite reflexionar sobre el lenguaje de manera intuitiva. Coserio argumenta que la norma lingüística usos habituales se internaliza primero en la lengua materna, permitiendo comparaciones con otras lenguas y análisis de sesgos culturales. Además, fomenta el análisis y la abstracción al hablar sobre el lenguaje, ya que se construye pensamiento crítico, se evalúan argumentos, se detectan ambigüedades y se deconstruyen prejuicios. Otro aspecto clave es la integración de contexto cultural y emocional. La reflexión metalingüística en la lengua materna incorpora valores culturales promoviendo crítica social. Sociolingüística, la lengua como construcción social. La lengua materna es una construcción social que refleja realidades sociales, identidades culturales y relaciones de poder. Las variaciones lingüísticas expresan diferencias sociales e ideológicas, influyendo en la interacción y la identidad. El lenguaje refleja costumbres y condiciones de vida, expresa valores culturales y pueden ser la herramienta de poder, donde grupos dominantes imponen su norma lingüística. En resumen, el lenguaje refleja, reproduce la sociedad y sus dinámicas de poder. Comprender la diversidad cultural y promover la cohesión social y usar la función metalingüística del lenguaje fortalece el pensamiento crítico y la convivencia. Estos procesos permiten que las personas no solo se comuniquen, sino que entiendan cómo el lenguaje construye identidades, organiza relaciones sociales y refleja la diversidad humana. La lengua materna juega un papel fundamental en la formación de la identidad cultural y en la comprensión de la diversidad cultural, ya que se trata del primer idioma adquirido en nuestras vidas. El lenguaje no solo refleja la realidad, sino que construye activamente a través del sistema, la norma y el habla. La hipótesis de Sapir-Whorf sugiere que la lengua materna No moldea se cómo pase por percibimos ahí, y ¿no ve que es que estoy categorizamos el grabando? mundo. Mientras tanto, Polo, 1986, en sus obras, amplía esto al afirmar que el uso concreto del lenguaje, el habla, integra aspectos culturales, históricos y sociales, permitiendo que cada lengua ofrezca una visión del mundo única. Otro aspecto que influye es la interpretación, ya que no es la misma interpretación
de un hablante nativo a una persona con una lengua con géneros neutros. Esa persona podría cuestionar estructuras promoviendo empatía intercultural. Bueno, con base a los temas que vimos, preparamos una actividad que consiste en que cada una dirá una palabra de alguna región o que se use en su familia, ¿sí? Y dará el significado. ¿Listo? Entonces voy a empezar yo. Esta palabra es que boleta mano. Esta palabra significa algo exagerado y está o que está haciendo algo ridículo. También se podría asimilar a pena ajena. Sigue Tatiana. Mi palabra es su merced. Em, Su significado es No sé cómo escuchar videos. significa algo como usted, con respeto y cariño, una mezcla entre formalidad y cercanía. No es tan distante como usted, pero tampoco informal como tú. Bueno, mi palabra es esmero avispado. Su significado es cuando alguien es muy listo, muy sagaz o muy astuto. Y se usa coloquialmente para describir a una persona que es despierta o inteligente. Finalmente, em, vamos a hablar de la multiculturalidad y la diversidad lingüística. La lengua materna es un filtro cultural que moldea nuestra interpretación del mundo, concientizándonos de que esto nos permite validar otras perspectivas culturales. Además, facilita la comunicación intercultural al aprender otros idiomas, superando prejuicios y construyendo relaciones significativas. Con lo anterior, podemos concluir que la lengua materna es mucho más que un simple medio de comunicación. Es una herramienta fundamental que moldea nuestro pensamiento, refleja nuestra sociedad, construye nuestra identidad y nos conecta con el mundo. Su estudio y valoración son esenciales para desarrollar su visión crítica y reflexiva sobre el lenguaje y su impacto en nuestras vidas. Bueno, muchísimas gracias.